¿Y hay riesgo de que nos caigamos por ahí? De eso depende del piloto. El camino hacia el filo empezaba a ser cada vez más bonito porque rodábamos entre las montañas y por algunos tramos empezamos a observar el municipio. Acabamos de llegar al filo de Cáqueza, que literalmente es al borde del abismo, se va un descuidito y se van hacia allá. Tal vez este sea el lugar más lindo en el que hemos estado, porque en Boyacá también tuvimos un paisaje muy hermoso y una vista de 360, pero es que estamos muy arriba, estamos muy alto. Creemos que más o menos se puede llegar hasta esta. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy también es día de ruta. Unos amigos nos invitaron hacia un lugar que no teníamos planeado en nuestro viaje. Sin embargo, nos dijeron que las vistas son espectaculares, que la carretera es un poco peligrosa porque no es carretera, es trocha y al lado del lado hay abismos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y además que allá venden la mejor picada y la mejor gallina de Cundinamarca. Así que por supuesto aceptamos esa invitación. Estamos a una hora de ese municipio que se llama Cáqueza. Vamos por vía principal, almorzamos y después sí vamos hacia el filo de Cáqueza, que es como se llama el lugar peligroso. Quédense para ver esta aventura. Salimos desde Bogotá y aquí recordamos por qué esta es una ciudad en la que nosotros no elegiríamos vivir. La ciudad es un epicentro cultural con una amplia oferta de teatros, museos, galerías de arte y eventos culturales durante todo el año. También cuenta con muchas zonas verdes y se encuentra entre las ciudades con menos desempleo en Colombia. 3 razones que la hacen muy atractiva para vivir y turistear. De hecho, es una de las ciudades de Colombia que más recibe visitantes nacionales y extranjeros. Sin embargo, es una de las peores ciudades en materia de movilidad. En 2023 se ubicó en la posición número 3 de las ciudades con mayor congestión vehicular de América Latina y la número 19 a nivel mundial. Se estima que los bogotanos perdieron aproximadamente 117 horas en trancones durante 2023, pues demora un total de 25 minutos por cada trayecto de 10 kilómetros. Cáqueza es uno de los 116 municipios de Cundinamarca. Se encuentra a 60 kilómetros de Bogotá y su nombre en chibcha significa región sin bosques. Este municipio es uno de los más prometedores entre los municipios cercanos a Bogotá, pues los paisajes y el clima hacen que se disfrute muchísimo su visita. Las verdes montañas y el clima lo convierten en una muy buena escapada. Nuestra primera parada fue a algunos kilómetros del municipio para empezar a probar la comida típica. Bueno, hicimos una parada porque nos dijeron que no nos podíamos perder la torta de cuajada. Ya la probé y la verdad es que está muy rica, pero ya están ellos comiéndose. Uy, apure que me van a dejar sin comida. Está muy rica, recomendada. Después nos tocó decidir entre las 2 opciones más prometedoras para almorzar, la gallina o la picada, 2 platos típicos del municipio. Finalmente decidimos probar la picada y fuimos a las afueras del municipio para probar este plato. Nos dijeron que si no habíamos probado la picada caqueseña, no sabíamos que era una buena picada, así que acá estamos. Esta picada trae gallina, morcilla, trae hígado, trae carne de cerdo, trae chicharrón, trae costilla de cerdo, trae hueso y algo muy curioso es que también trae maduro. Eso no lo habíamos visto nosotros antes en una picada y se ve muy rica. Bueno, Sebas, comentario muy honesto de la picada, ¿qué tal? Estaba rica, sin embargo, yo estoy acostumbrado a que en Cúcuta comía picadas de carne de res, cerdo, pechuga, costilla de cerdo. Entonces me hicieron falta en esta picada porque esta tenía otras cosas. El maduro, por ejemplo, estaba muy rico, la morcilla estaba muy rica, pero me hizo falta la costillita y la carne de res sobre todo. A mí me pareció muy rica, pero creo que lo que más me gustó es que tiene maduro. En Cúcuta no acostumbramos a comerla con maduro y nos pareció súper raro y también pues muy rico eso. Allá es con papa a la francesa y papa criolla, pues, o papa cocida. Si van a Cúcuta tienen que comer la picada de Cúcuta. Muy rica. Bueno, ahora acá estamos con Diego, que es el culpable de la ruta que estamos a punto de hacer. ¿Hacia dónde vamos, Diego? Bueno, ahorita vamos para el filo, estamos en el municipio de Cáqueza, Cundinamarca. Vamos para el filo de Cáqueza. ¿Qué tal es la ruta?
Es trochita, son como unos 10 o 15 minutos aproximadamente, pero es tranquilo. ¿Y hay riesgo de que nos caigamos por ahí? De eso depende del piloto. El trayecto hasta el Filo de Caquesa es de aproximadamente 15 a 20 minutos, donde empezamos a ascender hasta llegar a la montaña. La carretera es destapada, pero la trocha es muy tranquila, así que es súper recomendada esta rodada. El camino hacia el Filo empezaba a ser cada vez más bonito porque rodábamos entre las montañas y por algunos tramos empezamos a observar el municipio. Para quienes ven este canal por primera vez, les contamos que ya llevamos 6 meses viajando en moto por Colombia. Nuestra ruta empezó en Cúcuta y una de las cosas que hemos aprendido es que siempre hay que dejar espacio para la improvisación. Visitar Caquesa, por ejemplo, no estaba en nuestros planes, pero definitivamente una cosa es planear un viaje y otra cosa es vivirlo. La planeación de este viaje la hicimos con la información que encontramos en internet y lo cierto es que las personas conocen mucho más que Google. Así que 2 súper recomendaciones es que se permitan improvisar o salirse del plan y también que se permitan hacer nuevos amigos. Acabamos de llegar al Filo de Caquesa, la verdad es que la vista es impresionante, vamos a ir caminando hacia allá porque nos dijeron que en moto puede ser peligroso y además que no es muy complejo darle la vuelta, entonces en cicla se puede y dicen que en cicla pues la gente viene acá en cicla, la verdad es que son muy tesos, pero hay que venir con mucho cuidado porque el viento los puede tumbar, sobre todo pues en época de vientos, si es agosto, septiembre, ¿no? Y si está venteando súper bueno en las vistas. A esto le llaman el Filo de Caquesa porque literalmente es un filo. Los paisajes, como ya lo decía Sebas, son espectaculares, aunque yo pensaba que era más angosto y pensábamos, tanto Sebas como yo, que íbamos a rodar por aquí en moto. Afortunadamente Diego no se le mide a rodar en moto por acá. Ustedes no saben mi felicidad cuando yo escuché a Diego decir que él no iba a pasar la moto por aquí, porque si no, Sebastián también estuviera por acá. Muy tesos los ciclistas, o sea, el solo hecho de llegar hasta donde nosotros dejamos las motos ya es muchísimo, pero pasar por aquí en bicicleta, tesos. Tal vez este sea el lugar más lindo en el que hemos estado, porque en Boyacá también tuvimos un paisaje muy hermoso y una vista de 360, pero es que estamos muy arriba, estamos muy alto. Esta es una cara de una Cate feliz. Ustedes ven este caminito que hay por acá, pues en unos videos que vimos de este lugar del Filo de Caquesa, vimos a ciclistas pasar por ahí. Yo no sé cómo hacen, porque una cosa es pasar por allá, que igual está duro, pero otra cosa es pasar por ahí, que literalmente es al borde del abismo, o sea, un descuidito y se van hacia allá.
Nos súper encantó este plan. Llegamos hasta acá que viene siendo como la mitad del filo, creemos. Como ustedes pueden observar, aquí hay otras dos montañitas. Creemos que más o menos se puede llegar hasta esta, pero nosotros nos vamos a devolver porque vamos a ir a conocer un mirador. Y pues la subida y la bajada siempre es un poquito complicada, sea caminando o en bici. En moto no lo recomendamos. No lo hicimos y pues puede ser muy peligroso. En el camino de regreso decidimos no ir al mirador porque empezó a lloviznar y a hacerse tarde. Sin embargo, entramos a Cáqueza y estando en el parque principal, varias cosas nos llamaron la atención de este municipio. Lo primero es que la fachada de la iglesia Basílica Inmaculada Concepción Cáqueza es de color rojo. Nosotros nunca habíamos visto una fachada de una iglesia de ese color. Lo segundo y que nos llamó aún más la atención es que al lado de la iglesia se encuentra el centro comercial San José, un nombre curioso. Así que mientras observábamos a algunas personas en misa, otras estaban tomando en el bar que se encuentra justo al lado de la iglesia y en el interior del centro comercial. Lo tercero que nos llamó la atención es que el establecimiento penitenciario de Cáqueza se encuentra en la parte trasera de la alcaldía, es decir, cada vez que ingresa un recluso debe entrar por la puerta de la alcaldía. Y así termina este video por Cáqueza, un municipio que nos gustó muchísimo por sus paisajes, su clima y su comida. Mil gracias a ustedes por acompañarnos y a Diego sobre Ruedas y a Paola por la invitación. No olviden suscribirse, dar like, compartir y dejarnos un comentario. ¿Se atreverían a conocer el filo de Cáqueza?